Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también a las conferencistas que hoy nos van a acompañar. Hoy nos acompañan las ingenieras agrícolas. Su participación es bastante importante. Tengo el honor de presentarlas hoy. Ellas cumplen un papel muy importante en todas sus labores. Son inteligentes, son buenas en lo que hacen y son muy responsables. El papel de las ingenieras dentro del campo colombiano es bastante bueno. Hoy vamos a ver dos ejemplos, uno desde el punto de vista técnico y profesional y otro desde el punto de vista investigativo. Primero nos va a acompañar la ingeniera agrícola y máster en ingeniería agroindustrial Daisy Catalina Guerra García. Ella trabajó con Antioquia Iluminada, trabajó en el proyecto Manos al Agua, de pronto ahorita nos dice algo de eso. Y ahorita está trabajando también con un proyecto entre la Federación de Cafeteros y la Cooperativa de Salgar. Aprovechemos esa experiencia que he tenido para poder aprender un poco y también preguntarle las dudas que tengan. Ahorita, después de la ingeniera Daisy Catalina, nos va a acompañar la ingeniera agrícola y doctora en biotecnología, Claudia Amorocho Cruz. Ella es profesora de ingeniería agrícola en la Universidad Surcolombiana. Las áreas de trabajo de ella son fermentación, biología molecular, microbiología de alimentos, entre otras áreas. Entonces vamos a darle paso, la palabra a la ingeniera agrícola Daisy Catalina. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Después de esa bonita introducción del profesor Robinson, pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, agradeciendo al ingeniero Robinson y a la Universidad Nacional por crear este espacio para que los ingenieros agrícolas demos a conocer nuestro accionar en el campo colombiano, esa importante labor que nosotros estamos ejerciendo. Y también pues la bienvenida a los demás compañeros que están aquí presentes en esta reunión, que no hacen parte de la ingeniería agrícola, pero que también hacen parte del quehacer diario en el campo. Como el profesor Robinson les dijo ya inicialmente, en ese momento laboro con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y he tenido pues la oportunidad de participar en varios proyectos relacionados con el trabajo directo con las comunidades campesinas y con la gestión inteligente del recurso hídrico, que es uno de los, digamos, como de los puntos más importantes ahora para tratar en el tema de cafés sostenibles. Entonces, pues sin más, empecemos la charla, espero que les guste y si tienen dudas, con mucho gusto se las resuelvo. Bueno, entonces la charla que nos está reuniendo en este momento se llama Logros y retos en el manejo de las aguas residuales en la finca cafetera. La llamamos logros y retos porque es un mundo, cada finca en la cual nosotros ingresamos a hacer la labor y lo que nos implica muchos retos que resolver, pero también muchos logros que hemos logrado, y valga la redundancia, muchas cosas que hemos logrado en las fincas con los caficultores. Entonces, sin más, ¿con quién trabajamos nosotros o a quién va dirigido toda esta labor? A más de 540.000 familias colombianas, caficultoras, de las cuales la mayoría, más del 90%, son pequeños caficultores que tienen menos de 2 hectáreas de café. Todas estas familias producen un café que se conoce a nivel mundial como café suave lavado, del cual Colombia es el mayor productor a nivel mundial. No más ahora, el año pasado se tuvo una cosecha de alrededor de 14.8 millones de sacos de café de 60 kilogramos y con unos ingresos de 7.2 billones de pesos, los cuales dinamizan totalmente la economía
de todos los municipios colombianos donde se produce café. En el momento de la cosecha, en los meses de la cosecha o de la traviesa, todas las economías donde se produce café se vuelven extremadamente productivas en todos los sentidos, desde el carnicero, desde el peluquero, hasta el productor de café ganan en esta economía. Así que es un sector muy importante para nosotros. Bueno, entonces, iniciando con el tema de los cafés suave lavados, primero pues vamos a dar pues, un pequeño recorrido sobre los tipos de café que se están produciendo en este momento. Tenemos entonces dos cafés que están cogiendo mucha importancia, mucha relevancia, que son los cafés naturales y los cafés honey. En estos, el café pues tiene un proceso totalmente diferente. En el café honey hacemos el proceso de despulpado, es decir, retiramos la pulpa, pero dejamos la miel. Y en el café natural se queda todo, la cereza completa junto con su pulpa y su mucílago, y se procede directamente al secado. Este tipo de cafés pues, son generalmente procesados para clientes muy específicos y tienen unos procesos más, digamos, más exhaustivos y rigurosos desde el punto de vista microbiológico. De resto, todos los cafés colombianos pertenecen a esa categoría de cafés suave lavados. Tenemos el proceso de fermentación natural. En este caso, pues vemos una de las fotografías en la parte superior derecha, y es un proceso de fermentación natural en tanquetina. Allí se generan pues unos procesos biológicos en el que el mucílago se desprende del café, de la semilla de café, y ya pasa a ser lavado y luego a ser secado. Y en la foto que vemos en la parte superior izquierda, vemos un proceso por medio de desmucilaginadora, en la que el café no se lleva, sino que es directamente desprendido el mucílago y se pasa el café a secado. Entonces, ¿por qué decimos que nuestro café se llama café suave lavado? Pues porque requerimos desprenderle la pulpa y desprenderle el mucílago para luego llevarlo a un proceso de fermentación. Aquí, por ejemplo, vemos un tanque de fermentación en el que se está utilizando algunas de las tecnologías que Cenicafé ha desarrollado, en este caso el Fermaestro, que nos permite conocer el punto exacto o el tiempo exacto de lavado del café. Pues es algo curioso pues de la caficultura, y es que para nosotros obtener ese café que es tan apreciado en el mundo es totalmente diferente a lo que pasa con muchos productos o frutos, y es que nosotros, digamos, eliminamos la pulpa y utilizamos la semilla, caso contrario que ocurre con otros productos. Entonces, en ese desprender la semilla y desprender la pulpa y el mucílago, se generan una serie de subproductos que nos van a llevar a esos retos que se nos presentan en la caficultura en este momento. Entonces, les hago un recuento para aquellos que no conocen de pronto el proceso de beneficio de café. Aquí vemos que el primer punto de ese proceso, o la primera etapa, es el recibo. Generalmente esta etapa se lleva a cabo en tolvas, y tenemos diferentes tipos de tolvas que ahorita más adelante se los vamos a mostrar. Luego de allí puede pasar a una clasificación hidráulica, en la que por densidad se separan aquellos frutos que no son óptimos y que por tener poca densidad flotan, entonces los retiramos y nos genera un primer subproducto que son los flotes o pasillas. Luego tenemos una segunda etapa que es el despulpado, el cual nosotros esperamos que el beneficio sea con el menor consumo de agua, y proponemos que sea un despulpado sin agua. De este despulpado se desprende el primer y más importante subproducto en términos de contaminación, y es la pulpa de café. Luego continuamos con un proceso de clasificación por tamaño que se hace a través de unas arandas,
pasamos a la remoción del mucílago, que puede ser mecánica o por fermentación, y cuando lo hacemos por fermentación, procedemos luego a un lavado. De allí obtenemos el mucílago o miel, que es el segundo subproducto más importante, al cual le debemos dar un proceso adecuado, un manejo amigable con el medio ambiente. Posteriormente, este café, después de ese lavado, pasa a una clasificación por densidad. Nuevamente, aquellos granos o pasillas o flotes que la zaranda no pudo retener, los vamos a seleccionar por densidad, obteniendo nuevamente pasillas. Estas pasillas ya son unas pasillas lavadas, y ya nuestro café queda listo pues para hacer el proceso de secado. Entonces, como el día de hoy vamos a tratar el tema de los subproductos, entonces, una de las cosas más importantes que nosotros debemos atender al momento de entrar a diseñar un beneficiadero, o hacerle una remodelación, o a dar una recomendación al caficultor, es mirar qué tipo de beneficiadero tiene. Y allí es donde empiezan nuestros retos, ¿cierto? La experiencia mía aquí en Antioquia, y yo creo que todos los ingenieros que estamos en este departamento laborando en el tema de café, nos encontramos con esta primera panorama, y es que todavía encontramos muchas tolvas en las que se utiliza agua. Y pues en los cálculos que se han hecho sobre el consumo de agua de una tolva, se estima que esta consume alrededor de 15 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Es un consumo extremadamente alto, el cual nosotros debemos empezar a reducir para que nuestros cafés sean sostenibles. En el caso de las tolvas, muchas veces encontramos que el café cereza, antes de llegar a la tolva, se transporta por medio de un dispositivo o canal, que en el caso del café se llama cafeducto, y se lleva con agua. Esto se genera sobre todo cuando las topografías son muy escarpadas, tenemos pendientes muy altas en nuestra geografía antioqueña, por ejemplo, y se utiliza mucho el cafeducto para el transporte de café cereza hasta la unidad de post cosecha. Entonces, en este caso, también se generaría un consumo de agua en esa conducción de la cereza. Entonces, vamos por ahora con un consumo alrededor de 15 litros, y luego pasamos al despulpado. Entonces, otro panorama que nos encontramos es que todavía nuestros caficultores utilizan agua para hacer este proceso. Se estima que el consumo es de alrededor de 5 litros por cada kilogramo de café pergamino seco. Lo encontramos, es muy común todavía en muchas de las fincas, sobre todo en las zonas donde hay una disponibilidad de agua alta, en la que pues son afortunados nuestros campesinos de tener un recurso hídrico abundante, y no se han visto en la necesidad de cambiar esta práctica. Entonces, este es otro de los puntos que nos encontramos muy comúnmente, que también hay que darle digamos que una solución. Luego pasamos al consumo de agua más alto dentro de los beneficiarios de café, cuando encontramos los canales de correteo. Para quienes de pronto no conozcan cómo funciona un canal de correteo, cuál es su objetivo, en el canal de correteo se busca una clasificación del café por diferentes, digamos, calidades, y esto se hace a través del uso del agua, la cual transporta el café por medio, pues se mece, como pueden ver allí en la foto, y se generan diferentes calidades a lo largo del canal de correteo. Y también por densidad, por diferencia de densidad, los flotes o pasillas van hasta el último extremo del canal, y allí se pueden clasificar. Entonces, este canal de correteo es uno de los dispositivos que más agua consume en la industria del café. En este caso, pues, les hablo de la experiencia en Antioquia, y también hay en otros departamentos, pero acá es muy común. Se consume alrededor de 20 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Luego pasamos al manejo del primer subproducto, que nos genera de pronto un poquito más de
de dolor de cabeza y reto para nosotros tratar, y es la pulpa. Cuando un beneficiadero no se diseña, digamos, con una planificación adecuada, la pulpa se nos vuelve un encargo, por decirlo así. Es un subproducto que se genera en grandes cantidades y que muchas veces nuestros caficultores optan por conducirlo lejos de la finca. Conducirlo lejos de la finca, donde no nos genere de pronto incomodidades por ser un subproducto que genera muchos lixiviados, que puede generar olores, que puede generar moscos. Entonces, los caficultores han optado por conducir la pulpa por medio del agua y llevarla a cielo abierto en muchas ocasiones. En estos casos, el transporte de pulpa con agua tiene un consumo de alrededor de 15 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Entonces aquí se nos presenta otro reto para nosotros. Les traigo aquí unos grafiquitos que nos muestran la huella hídrica del café y comparado con otros productos. ¿Sí? Hablamos de huella hídrica virtual. En la gráfica de la izquierda vemos cómo el café es el producto que más, digamos, huella hídrica virtual tiene dentro de la agroindustria. Aquí lo comparamos con el arroz, lo comparamos con el maíz, con la producción de gallinas o de pollos, con la ganadería, y haciendo todo ese recorrido desde que la planta, desde que tenemos la chapola o plantamos con la semilla de café hasta que ya se lleva al consumidor final, tenemos que se consumen alrededor de 18.900 litros de agua por cada kilo, lo que nos muestra que nuestro reto es muy grande en reducir ese consumo hasta lo más que se pueda. Obviamente no vamos a intervenir en el consumo de agua de la planta, pues porque es un proceso natural, pero sí podemos intervenir en esos procesos que les acabo de mencionar, en los cuales debemos pues poner todo nuestro empeño en reducir ese impacto tan alto que estamos teniendo sobre el recurso hídrico. Y aquí vemos también cómo es la huella hídrica gris del café comparado con otros sectores agrícolas colombianos, y vemos que el café es el que tiene una huella hídrica gris muy alta. Esta huella hídrica gris es que la contaminación que se está generando en el proceso de beneficio del café o en todo el proceso de producción de esta bebida. Entonces vemos que se nos presenta un reto o una dificultad o una oportunidad, como lo queramos ver. Para nosotros es una oportunidad de mostrar el ingenio y de poner en pro del medio ambiente, del caficultor, de reducir sus costos, de mejorar su calidad de vida, poner nuestro saber y nuestra experiencia. Entramos entonces ya en materia y hablamos del mucílago. Entonces el mucílago es esa capa que cubre la semilla del café y que queremos desprenderlo. ¿Cómo lo desprendemos? Pues ya lo dijimos, a través de un proceso de fermentación natural. En casi todos los cafés pues, colombianos se hacen de esta manera, habrá sus excepciones, pero vamos a hablar de la generalidad. Y en este proceso encontramos pues, que el mucílago representa casi que el 15% del peso del fruto fresco, entonces es un alto porcentaje. Y en los estudios que se han realizado, se definió o se encontró que se generan 55.500 toneladas de mucílago por cada millón de sacos de café de 60 kilos que se exporta. Entonces podremos ver ahí cuál será el impacto que generan que genera este subproducto cuando en nuestro país se generan alrededor de 14.8 millones de sacos de café al año. Entonces el impacto es muy alto. ¿Por qué decimos que el mucílago es contaminante? Porque dentro de los parámetros que tiene el agua, medimos 4 parámetros que nos definen la principal contaminación que estamos generando. En este caso, tenemos los sólidos solubles totales, tenemos la demanda química de oxígeno y el pH.
El café, dentro del proceso de fermentación natural y luego el lavado, retirada del mucílago, estamos generando alrededor de 3.480 miligramos por litro de sólidos solubles totales. ¿Esto qué es? Lo que hace que las aguas residuales del lavado de café sean del color que están viendo ahí. Entonces es una agua cargada de muchos sólidos que es necesario tratar, porque ya de esta manera pues estamos dando un alto grado de contaminación a la fuente hídrica. Dentro de los otros parámetros que medimos, la demanda química de oxígeno de un café fermentado naturalmente está alrededor de 27.561 miligramos por litro. Más adelante vamos a ver a dónde tenemos que llevar esto para cumplir de pronto con la normatividad y con esa responsabilidad ambiental. Entonces nuestro café está generando mucha contaminación. Desde que entra en contacto con el agua, el mucílago empieza a generarse esa demanda de oxígeno para degradarlo, y es muy alta. Y tenemos que las mieles del café o el mucílago tienen un pH muy bajo, de alrededor de 3.8 o 4. Entonces, este pH es altamente dañino para toda la vida que se genera en los cuerpos de agua, y lo podemos ver, esa alta acidez la podemos ver dentro de los beneficiaderos. Incluso aquí en la foto que tienen a la izquierda lo pueden ver como por donde se manejan las mieles o por donde ellas se conducen genera corrosión. Entonces el mucílago, por su alto grado de acidez, también digamos que nos vuelve un reto en cómo esos beneficiaderos, cómo la maquinaria tiene una vida útil mayor, ya que el mucílago es altamente corrosivo. Bueno, aquí tenemos nuevamente entonces una muestra pues, de las condiciones que se representan en el mucílago: un pH muy bajo, una alta concentración de materia orgánica, y comparándola con las aguas residuales domésticas tiene un poder de contaminación de hasta 240 veces más. Entonces, en este caso, pues el tratamiento del mucílago es algo que es necesario y que es obligatorio hacerlo por responsabilidad ambiental y por normatividad, ya que presenta esas altas concentraciones de materia orgánica. Y si vemos aquí en la tabla, tenemos diferentes tecnologías desarrolladas por Cenicafé y comparadas con el canal de correteo, y cómo es el grado de contaminación que se genera en cada una de estas tecnologías. Entonces, hablamos del tanquetina. El tanquetina es digamos que la fermentación natural en tanque. Ahorita les muestro un poco de qué se trata el tanquetina. Tenemos la tecnología Becolsub, que es el beneficio ecológico con manejo de subproductos, donde se mezcla la miel con la pulpa o con el mucílago. Tenemos el Ecomil, que es otra tecnología muy interesante en la que el consumo de agua es el que se ha, digamos, desarrollado hasta el momento, tiene el menor consumo de agua, que creo que el ingeniero Tibaduiza nos va a contar un poquito más en las próximas encuentros. Y tenemos, comparándolo con el canal de correteo, es el que más agua consume, pero es el que menor contaminación genera. Esto entre comillas, porque esa contaminación, al tener tanto consumo de agua, es una contaminación que está muy diluida. Por tanto, esto es mayor todavía, que debemos reducir esa contaminación a lo que exige. Y más adelante les voy a mostrar la diferencia en un beneficio con un canal de a tratar aguas en beneficio. Bueno, tenemos que la pulpa representa el 42% del peso del fruto fresco. Esta pulpa es un número grande. En cada cosecha se pueden generar toneladas de pulpa en un beneficiadero grande. Se estima que 162.900 toneladas de pulpa, se producen por cada millón de saco de café que se exporta. Entonces, el reto en el manejo de las pulpas es muy alto. Tenemos el reto de manejar las pulpas bajo techo, de manejarlas en seco,
reducir ese alto consumo de agua que les mencioné en las diapositivas anteriores, y de reducir la contaminación que ellas generan. Cuando la pulpa se conduce directamente a la fuente de agua, esto es devastador para toda la vida que se genera allí. Los lixiviados, como pueden ver allí, tienen una demanda de oxígeno supremamente alta. Si decíamos que las mieles tienen una demanda de oxígeno de 27.600, pongámosle 30.000 miligramos por litro, la pulpa y su lixiviado tiene una demanda de oxígeno de alrededor de 120.000 miligramos por litro, lo que se convierte esto en un reto mucho mayor, porque no es solamente tratar la pulpa, sino tratar su lixiviado, tratar ese subproducto que se está generando, ese residuo. Entonces, lo que nos convoca a nosotros es, digamos que adecuar las tecnologías, los desarrollos, las soluciones a darle respuesta a esta necesidad. Bueno, entonces en el café en Colombia, es el Centro Nacional de Investigaciones del Café, nos ha hecho muchas investigaciones alrededor y lleva muchos años tratando de dar solución a esta problemática, y ha generado diferentes avances técnicos en los que nos muestra cómo los estudios arrojan resultados en cada uno de los productos del beneficio del café, desde el residuo, el transporte de la pulpa, el transporte del café despulpado, café baba, el lavado. Y todos estos nos dicen, aquí pues podemos ver en los cuadros, que es necesario ponerle mayor atención a ciertos procesos, ¿cierto? No queriendo decir que los demás son menos importantes, pero tenemos que el proceso del manejo de la pulpa manejada, no se despulpen con agua, que no se lleve la pulpa con agua, tiene un alto grado, un porcentaje muy alto en la contaminación que se genera. Ese porcentaje es de alrededor del 74%, o sea que en el beneficio, el manejo adecuado de la pulpa implica reducir a más la misma contaminación. Y el manejo del mucílago, un mucílago bien manejado, está alrededor del 26% de la contaminación. Bueno, entonces hablamos de la responsabilidad ambiental, por ser buenos vecinos, por ser conscientes, ¿cierto? Pero también tenemos que la normatividad a nivel nacional nos exige hacer tratamiento a las aguas residuales. Todas las aguas residuales que se generan, sea en la agroindustria o en la industria en general, deben tener un tratamiento. Entonces, la normatividad pues, que existe desde 1984 nos está, digamos que pidiendo ser más responsables con el manejo de las aguas residuales. Tenemos el decreto 1594 del 84 y el decreto 3930 del 2010, los cuales nos dan lineamientos acerca del manejo y el uso racional del agua y de los residuos líquidos. Y la resolución 0631 de 2015 nos da los parámetros y valores permisibles para vertimientos puntuales a los cuerpos de agua. Ahora, en el 2018, el decreto 50 nos está hablando sobre el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos de residuos líquidos al agua, pero más importante, al suelo, lo que se nos convierte a nosotros en una necesidad para cumplir toda esta normatividad, darle una salida a todas esas problemáticas que vimos más atrás que se generan en el beneficio convencional del café. Entonces, para entrar al tema del manejo de las aguas residuales, la resolución 0631 de marzo del 2015 nos da unos parámetros a los cuales debemos llegar en el tratamiento de las aguas residuales. Las corporaciones ambientales, para quienes se producen aguas residuales, exige
tener un permiso de vertimiento, siempre y cuando las aguas residuales sean conducidas de manera puntual a una fuente de agua como receptora, ¿sí? En ese caso, el permiso de vertimientos nos exige cumplir con unos parámetros para el tratamiento de las aguas residuales. No quiere decir esto que si nosotros no tratamos las aguas, podemos simplemente pagar el permiso de vertimiento y ya estamos exentos, pues no. Tenemos que hacer primero un tratamiento y posteriormente pagar el permiso de vertimiento cuando le demostremos a la Corporación Ambiental que estamos haciendo un manejo adecuado. También hay que pagar una tasa retributiva cuando hacemos el uso de las fuentes hídricas como receptoras de nuestras aguas residuales, sean tratadas o no. Entonces, en este orden de ideas, el Estado colombiano nos exige tratar las aguas y llevarlas a unos parámetros. Entonces, de los 4 parámetros o 3 parámetros que vimos anteriormente, la normatividad nos exige aumentar el pH, pasarlo de 3 o 4, pasarlo a 5 o 9. Es decir, reducir la acidez de las aguas residuales del beneficio. Nos pide reducir la demanda química de oxígeno, pasar de 30.000 partes por millón a 3.000 partes por millón en un beneficio ecológico. Y aquí llega el tema que yo les mencionaba ahorita, que no es lo mismo tratar aguas de beneficio convencional a tratar aguas de beneficio tradicional. Pues la norma es más exigente cuando tenemos un beneficio tradicional, como lo podemos ver allí. Proceso tradicional nos exige llevar esas aguas a una demanda química de 650 miligramos por litro. Y esto es para nosotros prácticamente imposible. O sea, no se ha inventado hasta el momento ningún sistema de tratamiento que nos lleve a este punto. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales nosotros debemos conducir o llevar a nuestros beneficiarios y a nuestros caficultores a ser más responsables con el uso del recurso hídrico para poder cumplir con esta normatividad, que es que la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho muchas gestiones para que las corporaciones ambientales entiendan cuáles son las necesidades y la problemática de la caficultura. De todas maneras sigue siendo muy exigente. En cuanto a los sólidos solubles totales, debemos de bajar a 800 miligramos por litro, lo cual también es un reto supremamente alto para nosotros. Sin embargo, hemos empezado a hacer muchos, digamos, trabajos o desarrollos en el proceso pues, de estar con las familias cafeteras, de estar en el día a día con ellos, y gracias pues a CENICAFE y a muchos otros que han investigado al respecto, pues se han desarrollado diferentes tecnologías. En este caso yo les voy a hablar de tecnologías de pequeños caficultores. Para los grandes caficultores hay muchos desarrollos muy interesantes y muy buenos, pero en el día de hoy vamos a concentrarnos en los pequeños caficultores y soluciones más económicas, más viables y asequibles para ellos. Entonces tenemos que para el tema del consumo de agua en tolva, nosotros les recomendamos al caficultor hacer una tolva que nos permita conducir la cereza del café por gravedad. Esas tolvas pueden ser de cualquier material. Lo que importa es que no necesitemos agua. Y digamos, en el día a día y en las fincas cafeteras, en las veredas, vemos todo tipo de tolvas ideadas por nuestros caficultores que pues, tienen una creatividad inmensa. Y lo que importa para nosotros es que haya una conducción de esa cereza sin agua. Y en el caso que haya cafeducto, estos cafeductos deben estar dotados de un robador de agua. El robador de agua lo pueden ver aquí en la foto inferior. Este es un robador de agua artesanal, el cual el agua y la cereza llegan por medio de la tubería, y este separador puede ser una rejilla, en este caso es una canastilla. ¿Qué hace? Separa el agua de la cereza rueda en seco y el agua pasa derecho y se conduce hacia un sistema de tratamiento.
Entonces, el trabajo de tener una tolva seca es supremamente importante. Ya en este punto nos ahorramos alrededor de 5 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Olvidé hacer la sumatoria de la cantidad de agua que se gasta un beneficiario convencional. En todos esos elementos que les mencioné antes, una tolva húmeda, un cafeducto, el transporte de la pulpa con agua, el lavado y clasificación del café en el canal de correteo, nos estamos gastando alrededor de 40 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco, lo cual es muy alto teniendo en cuenta que el beneficio ecológico de café se ha definido como el beneficio que tiene un consumo de agua menor o igual a 10 litros de agua por seco. Eso en relación con el consumo de agua. Y el beneficio ecológico nos pide que hagamos un tratamiento total o parcial de los subproductos, mucílago y pulpa. Entonces, en este caso, nuestro reto de reducir el consumo de agua es muy alto, de reducir de 40 litros a pasarlos a 10 o menos, lo que implica tener el ahorro de agua o no usarla en aquellas etapas del beneficio donde no es estrictamente necesaria, como es el caso de la tolva. Si tuviéramos una tolva húmeda, pudiéramos recircular el agua, ¿cierto? Esta agua utilizarla únicamente para recircular el café cereza y luego hacerle un tratamiento. Más adelante les voy a mencionar cuál sería. Bueno, entonces nuestro reto no es solamente llegar a una finca y decir, hagamos el tratamiento de las aguas mieles, venga, pongamos una planta de tratamiento. No, el reto es mucho mayor porque debemos empezar desde cero en muchas partes, ¿cierto? Debemos adecuarnos a esas realidades que tienen nuestros caficultores, que como ya les dije, más del 90% son caficultores pequeños, en zonas muchas veces muy alejadas, en las que es muy complejo tener tener una maquinaria de última generación o pues un desarrollo súper tecnológico. Entonces encontramos lo que vemos aquí al lado izquierdo, son beneficiarios muy rudimentarios que únicamente tienen una despulpadora y que incluso se maneja manualmente. No tiene motor, no tiene nada, no tienen tanques de fermentación, no hay nada en la finca. Entonces es solamente una despulpadora y muchas veces despulpan con agua como pueden ver allí. Entonces nuestro reto es mostrarle al caficultor pues es necesario cambiar digamos, migrar a unos desarrollos o unas tecnologías más amigables que le reduzcan el trabajo al caficultor y pues en esas ir y venir al de las fincas cafeteras y muchos programas han entrado a dotar las fincas cafeteras con beneficiaderos de café, módulos de beneficio en este caso, y como pueden ver en la foto del centro, son unos módulos de beneficio pues muy sencillos, la misma máquina, pero en este caso pues ya tiene su zaranda, que nos hace la clasificación por tamaño del café, que es muy importante, y tiene los tanques tina. Entonces, ¿a qué le llamamos tanquetina? Le llamamos tanquetina a un tanque con con sus bordes redondeados, o tirando pues como a ser redondos, lo cual nos permite hacer un lavado mucho más fácil del café. Y también en el tema de inocuidad es muy importante para esta parte. Más adelante les muestro pues, otra foto con más detalle. Entonces necesitamos empezar prácticamente en muchas fincas de cero. Bueno, aquellas fincas donde había una tolva, ejemplo, una tolva desplazada, que son las tolvas en las que se utiliza agua, ejemplo de esta que tenemos aquí al lado derecho. Entonces tenemos una tolva que quedaba ubicada acá donde les estoy señalando y se conducía con agua, un tubito entraba directamente al beneficiadero. ¿Qué se hace? Algo muy sencillo, desplazar la tolva y ponerla de modo que podamos por gravedad llevar el café. Esto es una cosa que no implica mucha inversión, pero que en términos ambientales significa mucho. Entonces, eso es una de las cosas buenas que podemos generar sin tener necesidad de invertir mucho dinero. Bueno, entonces,
el reto más importante, yo creo que en este momento estamos aprendiendo con los caficultores, ellos a veces son muy reacios a este tema, pero el despulpado sin agua está comprobado que se puede hacer, que es igual de eficiente o mejor, que el café despulpado sin agua se demora menos tiempo en fermentarse, que la contaminación que se genera al agua entrar en contacto con el mucílago se reduce al 0%. Entonces, ¿cuál es digamos, la recomendación que se le da al caficultor cuando dice no es posible despulpar sin agua? Primero que todo, hay que tener una máquina despulpadora bien calibrada, hay que hacer una muy buena reacción. Nosotros diseñamos, los ingenieros diseñamos la maquinaria para los procesos que se dan con, digamos que con todas las especificaciones técnicas, ¿cierto? Y si el caficultor entra cafés verdes o cafés secos o guayados a la despulpadora, obviamente estos no van a ser despulpados, o los va a pelar, o los va a trillar, etcétera. Entonces, debemos garantizar una buena recolección para que el despulpado sea ideal. El despulpado, o el proceso de despulpado es un proceso de compresión y cizalladura que si el café no tiene el suficiente mucílago, pues entonces no se va a desprender por estos medios mecánicos, lo que hace que en muchas ocasiones el caficultor se vea obligado a ponerle agua a la despulpadora. Y en el caso de que la despulpadora no esté bien calibrada, pues igualmente esto va a pasar. Entonces ahí es cuando el caficultor se ve la necesidad, cree que es necesario adicionarle agua al despulpado. Entonces es muy importante empezar a hacerlo con los caficultores y hacer las demostraciones de que sí es posible lograrlo. Bueno, el reto también que se nos pone y que lo hemos tratado de superar es el lavado del café. Entonces, como ya les dije, un lavado de café en canal de correteo está consumiendo alrededor de 20 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco, lo que nos está invitando a reducir ostensiblemente este consumo de agua. Entonces, ¿cuál es la creencia del caficultor con el canal de correteo? Es que en el canal de correteo se va a lavar, es decir, se va a quitar el café, la miel o el mucílago, y se va a clasificar al mismo tiempo. Entonces, nosotros hemos tratado de demostrarle al caficultor que con un muy buen tanque de fermentación, que no necesariamente tiene que ser en acero inoxidable, podemos hacer un lavado del café y clasificación en caso de que sean caficultores pequeños, es posible clasificar el café allí, cosa que hacen los caficultores en otros departamentos con muy buenos resultados, que tienen cafés de excelente calidad, ¿sí? Entonces, para nosotros hay que entrar a adecuar los tanques de fermentación. Cuando no tenemos tanques en acero inoxidable, como el que vemos en la foto inferior, debemos adecuar el tanque de fermentación que es en mampostería. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un tanque de fermentación que nos permita separar las mieles o el mucílago del café ya lavado. Entonces tenemos en este caso dos salidas, que tenemos dos tanques. Buscamos casi siempre, o lo ideal es que tengamos dos tanques de fermentación para temas de calidad, para no mezclar cochadas, etcétera, y para tener mayor capacidad de fermentación. Entonces tenemos la salida de las aguamieles, como podemos ver aquí, en los dos tubos del centro, las salidas de las mieles, las cuales se conducen directamente a una planta de tratamiento o al tratamiento que le vayamos a dar, y ya las salidas del café lavado. En el caso del tanque de fermentación en mampostería, estas adecuaciones hay que hacerlas entonces hay que hacer unos cambios, poner unas rejillas, poner unas válvulas, para que el caficultor pueda manipular en el momento del beneficio, del lavado del café, pueda manipular estas válvulas. Lo ideal es que las válvulas estén ubicadas dentro del beneficiadero, porque la cosecha generalmente se da en épocas de mucha lluvia, entonces para evitarnos que el caficultor de pronto le dé dificultad o incomodidad o pereza ir a cerrar y abrir las válvulas, lo ideal es ponerlas dentro del beneficiadero. Estas válvulas entonces es para salida de café y para salida de mieles.
Bueno, cuando lavamos el café en el tanque de fermentación, podemos darnos cuenta que podemos reducir en un alto grado el consumo de agua. Entonces se ha estimado que el lavado del café en el tanque de fermentación tiene un consumo de agua de 5 litros por kilogramo de café pergamino seco. Comparado con el canal del correteo, nos estamos reduciendo 15 litros de agua. Y si no transportamos la pulpa con agua, si no tenemos cafeducto, si despulpamos en seco, si no tenemos tolva húmeda, este sería el único lugar donde hay gasto de agua. Entonces, ahí, en ese caso, estaríamos teniendo el primer punto que nos pide el beneficio ecológico y es el consumo de agua menor a 10 litros, ¿cierto? Entonces, en el tanque de fermentación lo podemos lograr lavando y clasificando allí. ¿Cómo se hace o cómo digamos que Cenicafé nos recomienda hacer? Entonces, hacemos 4 enjuagues a la masa de café dentro del mismo tanque de fermentación. Podemos ver allí las paletas de InnovaKit que hacen estos desarrollos tan buenos para que el trabajo sea más fácil. Entonces tenemos el movimiento de la masa de café en el tanque, en este caso el tanquetina nos permite hacer ese movimiento mucho más fácil. Y en el primer enjuague que tenemos, se nos está, digamos, concentrando el 67% de la contaminación. Es decir, lavamos en la primera enjuagada, que es, abre la llave, deje siquiera 5 centímetros, un poquito más alta la lámina de agua por encima del café, mesa ese café y abra la válvula, allí se nos está yendo el 67% de la contaminación. Luego cerramos válvulas, volvemos a hacer el mismo procedimiento y tenemos que en este segundo lavado estamos reduciendo o teniendo el 22% de la contaminación retenida. ¿Qué hacemos con esos dos primeros enjuagues? Mire que ahí tenemos un alto porcentaje de la contaminación ya controlada. Esto ya vamos a las plantas de tratamiento o a los otros manejos que se les da. En el tercer y cuarto enjuague tenemos el 11% de la contaminación. Y en el último enjuague es donde hacemos la clasificación del café. En estos tanques de fermentación podemos poner una lámina de agua mucho más alta, aproximadamente 10 centímetros, y los flotes los podemos retirar manualmente. Entonces, en este caso, para caficultores pequeños, es una muy buena alternativa, ahorramos agua y podemos hacer un control de la contaminación. Bueno, entonces nuestro transporte de pulpa en seco se vuelve entonces otra necesidad para mejorar. Podemos tener soluciones muy artesanales como las que vemos aquí en la parte superior izquierda, y es simplemente crear una rampa con la suficiente pendiente o ángulo que nos permita que la pulpa ruede sin necesidad de agua. Y luego de allí la pasamos en carreta o en canasto o con lo que se idee el caficultor y la llevamos a una compostera. En la foto inferior podemos ver una lámina que la utilizamos para transporte de pulpa. La compostera está más abajo del terreno y tenemos pues ese desnivel, lo que nos hace que podamos tener la pendiente suficiente para que la pulpa ruede sin necesidad de agua, transportándola en carreta. Y tenemos otras formas de transportar la pulpa sin necesidad de utilizar el agua, que es el tornillo sin fin. Y tenemos el turbosoplador, es simplemente ponerle un ventilador a la pulpa que la lleva sin necesidad de utilizar agua, puede recorrer distancias relativamente largas y este proceso de aireación de la pulpa pues nos mejora el proceso. Aquí les voy a mostrar un pequeño cortico de un video donde vemos cómo funciona el turbosoplador. Ay, perdón. Entonces ahí lo podemos ver, sin una gota de agua, la pulpa en ese movimiento se airea, lo que nos ayuda a que el proceso de compostaje sea mucho más eficiente. Ustedes saben que el proceso de compostaje es un proceso aerobio, y si la pulpa se lleva con agua o manejamos unas pilas muy altas, se empieza a generar un proceso anaeróbico, lo que nos, digamos que trunca o daña el proceso de compostaje. Entonces, el turbosoplador es muy bueno en este sentido, para productores medianos y grandes es una muy buena solución. Bueno,
Tenemos para productores pequeños, les proponemos hacer composteras con 2 compartimientos como mínimo, que nos permita hacer un volteo de las pulpas adecuado, aproximadamente cada 15 días hacer ese volteo para airearlas, para que tengan las condiciones adecuadas y se nos genere un abono o compostaje de excelente calidad. Nosotros estamos proponiendo combinar los techos de las composteras con materiales que permitan la entrada de los rayos solares. Puede ser plástico, puede ser policarbonato, que nos ayude a que el proceso digamos, de deshidratación de la pulpa se dé un poquito más lento, ¿sí? El proceso de compostaje requiere de todas maneras que la pulpa esté hidratada para que se haga completo, pero entonces como una pulpa tiene un alto porcentaje de agua, estos techos nos ayudan, y al darle volteos se nos generan menos lixiviados y el proceso se hace más rápido. Tenemos para los productores grandes, pues que el manejo de la pulpa se nos vuelve algo muy difícil. Para los productores grandes, las composteras pues, que se están proponiendo son composteras que tengan los techos donde entre luz directa del sol, donde nos permita reducir la cantidad de lixiviados que se generan. Y hay algunos caficultores pues, en los que se ha implementado una especie de sistema de riego, entre comillas, para distribuir el lixiviado. Entonces, cuando la pulpa se va descomponiendo, va generando pues su proceso de compostar, ella va generando unos lixiviados, ¿sí? Aquí en la fotografía podemos ver esos lixiviados son altamente contaminantes, lo que ya les había dicho. Necesitamos evitar al máximo que los lixiviados lleguen a las fuentes de agua o al suelo. El lixiviado puede contaminar el suelo y puede contaminar el agua. Así nuestro caficultor diga que es que está muy alejado de las fuentes de agua, que es que no, por allá nunca llega, esos lixiviados no pasan de ahí. Se tiene conscientemente debe los lixiviados de alguna manera a las fuentes de agua o van a contaminar el suelo que haya circundante pues a la compostera. Entonces es necesario hacer un manejo del lixiviado. Hacemos el manejo del lixiviado por medio de rejillas donde recolectamos ese lixiviado, lo llevamos a unos tanques, a unas canecas, y puede ser manualmente o por medio de bomba que lo recirculemos a la pulpa. Esa pulpa, cuando tenemos estos techos transparentes, translúcidos, que permiten entrar los rayos solares, esa cantidad de lixiviado se va reduciendo rápidamente. Mucha parte del lixiviado se queda atrapado en la misma pulpa, es decir, se incorpora a esta y por medio del volteo se va haciendo entonces el proceso. Este proceso de recirculación de lixiviados se utiliza mucho cuando tenemos el Becolsub, es cuando se mezcla la miel con la pulpa, entonces de una vez tenemos estos dos subproductos manejados en una sola estructura, que sería una compostera adecuada para eso, donde el piso sea impermeable, donde podamos hacer un tratamiento de los lixiviados y posteriormente hacerle la recirculación. Si tenemos, como ya les dije, el techo que nos permita que se aumenten las temperaturas, se reduzca toda esa humedad, se deshidrate la pulpa, es mucho más eficiente. Aquí les traigo una tablita donde comparamos entonces cómo es el tratamiento, cómo es, digamos, la cantidad de nutrientes o las propiedades de la pulpa cuando la manejamos fresca y sola, o fresca mezclada con el mucílago, como en el caso del Becolsub. Entonces tenemos una buena cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, el pH se aumenta gradualmente, ¿cierto? Y la humedad también se va reduciendo. Entonces es muy importante hacer ese tratamiento adecuado y mostrar al caficultor que la pulpa bien manejada es una pulpa que tiene excelentes propiedades nutricionales, que podemos utilizarla en el cultivo. Manejar pulpa a la intemperie no solamente genera un problema de contaminación, sino que es un foco de broca. Nuestros caficultores de pronto llevando la pulpa después del despulpado directamente a los lotes, estamos diseminando la broca
Entonces también es una forma de tratar la broca, es tratando las pulpas dentro de una compostera donde le podemos poner una trampa de broca y así podemos de pronto disminuir esos niveles de infestación. Bueno, como ya les dije ahora, también se utilizan aguas para transportar cereza, pero también para transportar café a los silos de secado. Todas las aguas que se utilizan en el beneficio del café deben ser tratadas y tratadas adecuadamente. Así su nivel de contaminación sea bajo, estas deben tener un proceso porque de todas maneras nosotros tomamos de la naturaleza las aguas limpias y debemos devolverlas lo más limpia posible. Entonces, cuando tenemos bombas dentro del beneficiadero, tenemos canales semisumergidos, tenemos el transporte del café lavado a los hilos con agua. Entonces, todas estas aguas las debemos tratar. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para tratar el agua? Nosotros hemos implementado varios sistemas. Dentro de los proyectos pues, que yo he trabajado, hemos tenido la oportunidad de implementar varios sistemas, incluso los que recomienda CENICAFE, y aquí se los voy a mostrar cortico. Entonces tenemos este sistema de tratamiento de aguas residuales que busca que se tenga, primero que todo, una reducción en los sólidos solubles totales, que ya les mencioné. Estos sistemas de tratamiento en tanques de polietileno nos permiten, por medio de unos muñecos en PVC, una tubería, distribuir las aguas de manera que se generen diferentes fases, unos lodos, unas aguas un poco más claras en el centro y unos flotes, lo que nos permite retirar los flotes manualmente, como lo pueden ver ahí en la foto. Esos son sólidos que vamos a reducir la carga contaminante sustancialmente. Esos sólidos se van a manejar en la compostera, porque son materia orgánica que nos va a enriquecer mucho la pulpa. Luego pasamos a los otros tanques en los que en el segundo, o sea, un sistema de tratamiento de aguamieles de este tipo, que es modular, nos permite hacer el tratamiento para un caficultor pequeño mínimo con 3 tanques, pero para un caficultor grande tenemos sistemas de tratamiento pues inmensos, ¿cierto? Todo esto depende de cuánto sea el consumo de agua en la finca, cuánto sea el día pico, que es con el que se diseña el sistema de tratamiento. Si yo tengo un sistema de lavado de café con canal de correteo, pues se imaginarán ustedes qué tamaño tendrá una planta de tratamiento para hacer el manejo de esas aguas. Mientras que si tenemos un sistema de tratamiento, de lavado en tanque de fermentación, como ya se los dije, o tenemos un Ecomil, o tenemos un Recolsub, podemos mejorar este tema. Las plantas de estas plantas de tratamiento se recomiendan principalmente para cafés con fermentación natural y en tanque de fermentación, el lavado y la clasificación. Entonces, mínimamente tenemos 3 tanques. Cada tanque hace un proceso, como ya les dije, el primero principalmente tiene como función la separación por fases y la reducción de los sólidos suspendidos. En el segundo se empieza a recuperar el pH de las aguamieles, y en el tercero tenemos un material de soporte en el que van a estar, digamos, a tener su hábitat las bacterias metanogénicas que son propias del proceso. Se generan unas bacterias metanogénicas que van a reducir la contaminación. Más o menos estamos determinando que la contaminación se alcanza una reducción del 80% en este proceso. Como les dije, depende del tamaño de la finca, depende del tamaño de la planta de tratamiento. Tenemos los desarrollos de CENICAFE. CENICAFE ha desarrollado el sistema de tratamiento modular para aguas residuales del beneficio. Este es un sistema pues, que busca principalmente reducir el tiempo, aumentar el tiempo de retención de las aguas en el sistema. Aumentando este tiempo de retención, se aumenta la eficiencia del sistema, se busca que se aumente. Uno de los retos muy importantes que se tiene con las aguamieles
y que es también una acción de mejora, y es que los sistemas de tratamiento de aguamieles necesitan tener unos dispositivos que no se taponen muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos una alta carga de sólidos, los que taponan las tuberías muy fácil. Entonces, Genicafé ha creado diferentes modelos del STAM, el Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio, que buscan precisamente que se reduzcan estos taponamientos, pero que sí se aumente el tiempo de retención para que el proceso sea más eficiente. Entonces hemos tenido la experiencia de utilizar estos dos sistemas que les acabo de mostrar, con muy buenos resultados en algunos, siempre y cuando, y esto es algo muy importante que debemos tener muy claro, siempre y cuando con el caficultor se haga un proceso de sensibilización del manejo de estos sistemas, porque no hacemos nada con nosotros instalar un sistema y que nuestro caficultor no lo sepa manejar, no entienda cuál es digamos, el objetivo, cuál es su funcionalidad, que sepa hacerle mantenimiento. Todo sistema, independiente del que sea, si no se le hace mantenimiento, pues va a colapsar, no va a ser eficiente. Entonces, el papel de caficultor incluso es más importante que el del mismo sistema, porque si el caficultor no cumple con estas, digamos, con estas premisas, nos vamos a quedar muy corticos, así sea el sistema más novedoso y eficiente. Entonces, ahí está también nuestro reto. Los caficultores, muchos, cuando se les hace un buen acompañamiento, se les hace esa sensibilización, estamos pendientes de ellos, les resolvemos las dudas, responden muy bien a estas plantas de tratamiento. Bueno, cuando se tienen caficultores grandes, ya este sí es como de mayor envergadura, se han definido, y sobre todo pues el área de aseguramiento de la calidad aquí en Antioquia ha hecho desarrollos en este sentido. Se propone al caficultor hacer los tanques en el suelo, ¿sí? Son unas piscinas que van impermeabilizadas, pero tienen el mismo fundamento, el mismo principio, y es reducir la cantidad de sólidos, aumentar pH y tratar las aguas, de reducirle la demanda química de oxígeno por medio pues, de las bacterias metanogénicas. Entonces, para los caficultores grandes se tienen estas soluciones. Sin embargo, cualquiera de todos los sistemas que les acabo de mostrar, incluso estas otras aguas que también se generan en la finca cafetera, deben llevarse a un sistema de tratamiento posterior al tratamiento que ya se les hizo. Es un post-tratamiento que consiste muchas veces en una laguna donde se utilizan material vegetal que hace el proceso. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo hacer unos biofiltros de flujo subsuperficial en el que vamos a utilizar material de playa, gravas y piedras de mano, en el que ese material, junto con el material vegetal que les estamos recomendando, van a hacer el tratamiento o van a finalizar ese tratamiento de las aguas residuales. Dentro de esas plantas y las raíces y todo ese digamos, que simbiosis que se hace ahí, se van a generar hongos, se van a generar bacterias que nos van a ayudar a reducir la contaminación, y el material de playa nos va a ayudar a terminar de filtrar. Obteniendo muy buenos resultados, en las fincas cafeteras hemos tenido muy buenas experiencias, y son sistemas que completos la Corporación Ambiental los ha avalado, hemos tenido muy buenos resultados, y los caficultores, como les digo, si son muy juiciosos, si son muy conscientes de la importancia de estos sistemas, responden muy bien. Bueno, otra alternativa que tenemos para tratar las aguamieles del café es usar diseñar e instalar biodigestores. Entonces, los biodigestores, nosotros, pues la experiencia que se ha tenido es si mezclamos la miel con el estiércol de cerdo o con el estiércol del ganado vacuno, podemos obtener muy buenos resultados. Entonces, en este caso, hemos hecho algunos pilotos, en el caso mío, de biodigestores,
obteniendo muy buenos resultados, un suministro de gas permanente, y en este caso estamos manejando 2 aguas residuales que son muy importantes en las fincas cafeteras, que están generando un alto impacto, que son las aguamieles y las aguas residuales de las cocheras. Entonces estamos dando ese tratamiento, además que estamos obteniendo gas, que es un valor agregado que al caficultor pues le va a reducir mucho sus gastos de comprar gas en la finca, y que hasta el momento pues ha sido una muy buena opción. Y otras aguas residuales que hay que tratar en las fincas cafeteras, no menos importantes, pero sí que sí es bueno mencionarlas, son las aguas residuales domésticas. Hemos instalado sistemas de tratamiento de pozos sépticos, todos de diferentes estilos, pero que en últimas cumplen con los mismos requerimientos en cuanto a la reducción de la contaminación y cumplir con la normatividad, el decreto 0631, y los dotamos también de un sistema de posttratamiento muy eficiente. El sistema prácticamente llega a 98% de eficiencia, o sea que tenemos unos muy buenos resultados implementando estos sistemas. Y bueno, aquí les quiero como traer a colación esta reflexión, y es que para nosotros el caficultor es la persona a la cual nosotros pues debemos nuestro trabajo, en el caso pues de la caficultura, a la cual debemos apoyar, el cual para nosotros es como ese pilar, y al que debemos sensibilizar, al que debemos llegarle con todo el cariño con estas cosas, porque sabemos que nuestra caficultura es una caficultura de una población que es muy arraigada a la tradición. Entonces con mucho respeto, con mucho cariño, llegar al caficultor. También es necesario hacer el empalme generacional y meter a los hombres, a los niños, a los jóvenes y a las mujeres, tener en cuenta siempre a las mujeres, porque son yo creo que las más juiciosas en el tema de llevar la contabilidad de la finca, y en caso después de tener los procesos muy bien estandarizados, ellas son muy buenas en eso. Entonces es nuestra labor llegar al caficultor, capacitarlo, tenerle todo, digamos que todo el cariño posible para que estas tecnologías sean exitosas, porque si ellos no las acogen, podemos estar en el laboratorio haciendo miles de ensayos y haciendo miles de desarrollos, pero si ellos no las acogen, pues entonces será en vano todo el trabajo que hagamos. Bueno, nuestra misión es esa, cuidar el medio ambiente y ser muy productivos. Muchas gracias. Ahora las preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias a la ingeniera Daisy Catalina Guerra. Preguntas, dudas, de manera rápida, porque está un poquito tarde. Me extendí un poquito. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, las pueden hacer por el micrófono. Está en el chat la pregunta. Están en el chat. La última, eso, al final. Última. La penúltima y la última. Bueno, desde el punto de vista económico, quería saber si existe algún hecho. Bueno, pues le cuento a Cristian, digamos que los sellos de sostenibilidad, todos en este momento están dándole al caficultor un valor agregado a su producto, un sobreprecio a su café, si cumple con estos requerimientos de ser amigable con el medio ambiente, ¿cierto? De ser ecológico. En el caso, por ejemplo, de Rainforest, que es la norma que es más exigente, en este caso, el productor que pertenezca a esta norma tiene un sobreprecio, y eso es un incentivo a que él siga haciendo las buenas prácticas en la finca, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Es muy importante en este momento para muchos clientes a nivel internacional. Todo muy claro, no se entendió nada. Sí, me parece ser que todo muy claro. Bueno, entonces no queda más que agradecerle a la ingeniera Daisy Catalina Guerra. Muchas gracias por compartir su experiencia y todo su conocimiento, y esperamos que al público también